Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video voy a demostrar el teorema de la convolución para transformadas de Laplace. Antes de empezar con la demostración del teorema, voy a explicar un poco en lo que consiste. Cuando nosotros queremos calcular la transformada de Laplace de un producto de funciones, no existe ninguna fórmula directa para hacerlo. Para esto no existe una fórmula. Es decir, no podemos calcular la transformada de Laplace de un producto de funciones simplemente como, por ejemplo, el producto de las transformadas. Eso no es válido. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar las funciones y después ver si podemos aplicar alguno de los teoremas que ya hemos visto anteriormente. Sin embargo, para las transformadas inversas ocurre una cosa distinta. Si nosotros queremos calcular la inversa de un producto de funciones de S, resulta que para esto sí existe una fórmula. Y la fórmula está escrita en términos de una integral, que es esta de aquí. Integral de 0 a t de f de x por g de t menos x por dx. Para entender esta fórmula, fíjense primero que esta f y esta g no son la misma f y g que aparecen acá, son f minúscula y g minúscula. Aquí lo que estoy haciendo es usar la notación que ya hemos usado en otros videos anteriormente, de que la f mayúscula de s significa la transformada de la f minúscula de t, y la g mayúscula de s es igual a la transformada de la g minúscula de t. O sea que aquí estamos colocando las funciones originales y acá lo que estamos colocando son las transformadas de Laplace. Bueno, también en esta fórmula fíjense que la x no es una variable importante, porque nosotros al hacer esta integral, al final en cada x vamos a sustituir los límites de integración. Entonces al sustituir la variable t, nos va a quedar una función que depende de t y la x ya no va a aparecer. Esta x es simplemente una variable aquí que se usa únicamente durante la integración, pero al final la x nada tiene que ver con la variable de la función. Lo único que nos va a quedar es una función de t, que es precisamente lo que nos da cuando nosotros calculamos una inversa. Bueno, a esta integral de aquí es a la que se le conoce como convolución de funciones y se representa también de esta manera más abreviada, f de t asterisco g de t. Esto significa la convolución de la función f con la función g. Entonces la convolución se define como esta integral de aquí. Y el teorema de la convolución lo que nos dice es que la transformada de Laplace de f de t convolución g de t es igual al producto de las transformadas de Laplace. Que bueno, esto es lo mismo que acabo de escribir aquí arriba. Si nosotros esta inversa la pasamos al lado derecho como transformada de Laplace, tenemos que la transformada de f por g es igual a f de s por g de s, pero f de s, g de s son la transformada de f y la transformada de g, que es lo mismo que aparece aquí del lado derecho. Bueno, entonces este es el teorema que voy a demostrar, el teorema de la convolución. Entonces el teorema nos dice lo siguiente, que si f de t y g de t son de orden exponencial y si además existen sus transformadas de Laplace y la convolución de las funciones, entonces se satisface que la transformada de f asterisco g es igual al producto de las transformadas de Laplace. Bueno, para hacer la demostración lo que vamos a hacer es calcular esta transformada de Laplace a partir de la definición. Y después vamos a utilizar algunos resultados que se aprenden en cálculo de varias variables, como es el teorema de Fubini, el cambio en los límites de integración, bueno, en la región en la que se realiza la integración doble. Entonces, si ustedes ya han visto anteriormente integrales dobles, pues esto lo van a entender bastante bien. Si nunca han visto nada relacionado con integrales dobles, puede ser que se les complique un poco entenderlo, pero de todas maneras voy a tratar de explicar todos los pasos de tal manera que resulte entendible. Bueno, entonces vamos a empezar aplicando la definición de la transformada de Laplace, que por aquí vamos a recordarla. La transformada de f es igual a la integral de 0 a infinito de la función por e a la menos st. Entonces nosotros vamos a calcular la transformada de la convolución de f con g, así que va a ser la integral de 0 a infinito de f asterisco g multiplicado por la exponencial de menos st. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí colocar la definición que les acabo de dar, de que f convolución g se define como la integral de 0 a t de f de x g de t menos x de x. Así que colocamos esta integral aquí y nos queda entonces esta expresión. Entonces tenemos aquí una integral de 0 a infinito y luego tenemos una integral de 0 a t adentro de esta integral. Y aquí es donde empezamos a utilizar el primer teorema, el teorema de Fubini, el cual nos dice que podemos combinar estas dos integrales de esta manera. O sea, podemos escribirlo como la integral de 0 a infinito de la integral de 0 a t, poner la f de x, la g de t menos x y esta exponencial también aquí multiplicando, y luego colocar el diferencial de x y el diferencial de t. Esto significa que primero vamos a integrar respecto de x y luego ese resultado lo vamos a integrar respecto de t. Ahora lo que vamos a intentar es convertir esta integral doble en un producto de integrales que sean equivalentes a las transformadas de Laplace. Y eso lo vamos a hacer aplicando el teorema de Fubini para intercambiar el orden de integración. Vamos a hacer eso a continuación. Bueno, aquí en esta integral entonces, como les decía, primero se está haciendo una integral respecto de la x y luego respecto de la t. Lo que vamos a hacer es intercambiar el orden de integración de tal manera que primero se haga respecto de t y luego respecto de la x. Entonces para eso primero hay que ver en qué región se está realizando esta doble integral. La región la dicen los límites de integración. Estos límites de integración son para la t, eso significa que t varía de 0 a infinito, así que ponemos que t está entre 0 e infinito, y la x está entre 0 y t. La x es la variable de integración de la segunda integral, de la integral interna. Así que ponemos que 0 es menor que x, menor que t. Pero estos valores, bueno, estos límites de aquí, hay que pensarlos como funciones. Es decir, esta es la función x igual a 0 y esta es la función x igual a t. O sea, nosotros tenemos una región de este tipo. Tenemos que a es menor que t menor que b, en este caso a sería el 0 y b sería infinito, mientras que para la x está variando entre dos funciones, x1 de t y x2 de t. En la primera función tendríamos x igual a 0 y en la segunda función tendríamos x igual a t. Bueno, para intercambiar el orden de integración tenemos que cambiar la forma en la que escribimos los límites de las integrales. Ahora queremos escribir x de tal manera que x esté entre dos valores y la t se encuentre entre dos funciones. Para poder escribir esas relaciones hay que primero representar la región de integración geométricamente con un dibujo para poderlo hacer más fácil. Así que vamos a dibujar nuestros ejes. Representamos en este caso el eje horizontal como t y el eje vertical como x.
Y vamos a dibujar las funciones entre las cuales varía la x. X se encuentra entre x igual a t, la gráfica de x igual a t es esta de aquí, y entre x igual a 0. Bueno, la gráfica de x igual a 0 es simplemente una recta horizontal, es esta de aquí. Entonces la región de integración es la que va para t desde 0 a infinito, o sea, en la parte del semiplano derecho, o sea, desde aquí desde el 0 hasta infinito, y la x varía entre estas dos líneas, o sea, desde el 0 hasta la t, o sea que la región es esta de aquí. Esta es la que va desde 0 a infinito y desde x igual a 0 a x igual a t. Bueno, ahora queremos representar esta misma región, pero de esta otra manera, de tal manera que la x varíe entre dos valores numéricos, o sea, de c a d, y que la t varíe entre dos funciones t que dependan de x. Entonces, para el caso de la x, nos fijamos, en esta región, la x varía desde 0 hasta infinito, porque la región pues va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, desde 0 hasta infinito. Entonces ponemos que 0 es menor que x menor que infinito. Y en el caso de la variable t hay que leerla de izquierda a derecha, entonces varía desde esta línea inclinada hasta infinito también. Pero esta línea inclinada es la función t igual a x. Ahora hay que verlo al revés, como t en función de x. Entonces va a ser desde t igual a x hasta infinito, por lo que ponemos que varía desde x menor que t menor que infinito. Bueno, entonces ya con estos límites nuevos de integración podemos hacer el intercambio, y entonces ahora la primera integral va a tener los límites de la x, que son de 0 a infinito, y la segunda integral va a tener los límites para t, que son desde x a infinito. Adentro seguimos escribiendo todo igual y cambiamos también el orden de los diferenciales. Ponemos primero el de t y luego el de x, porque primero ahora estamos integrando respecto de t. Y entonces ahora la ventaja es que como estamos integrando respecto de t, esta función f de x es una constante, porque si estamos integrando respecto de t, todo lo que tenga únicamente x son constantes. Así que esta f de x la podemos sacar de la primera integral. Entonces la sacamos de la primera integral y nos va a quedar aquí, afuera. Y adentro de la integral nos queda g de t menos x por e a la menos st. Ahora aquí lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a convertir este t menos x en una nueva variable. Vamos a ponerla como v. V es entonces t menos x. Hay que despejar ahora la t. Simplemente esta x que está restando pasa sumando. Entonces nos queda que b más x es igual a t, o que t es igual a b más x. Y hay que calcular también el diferencial de t. Simplemente derivamos el lado derecho respecto de b. Entonces como la x es una constante en esta integral, la derivada de x es 0. Y la derivada de b respecto de b es 1. Así que nos queda 1 por db, o sea, simplemente db. Entonces sustituimos en esta integral interna y nos queda lo siguiente. Nos queda ahora g de b, porque t menos x lo pusimos como v. Aquí en lugar de esta t ponemos b más x, que va a estar multiplicando a menos s. En lugar del diferencial de t ponemos db. Y los límites de integración también cambian, hay que tener aquí cuidado. Estos límites de integración son para la variable t, pero para colocarlos de la variable b, sustituimos estos límites de integración aquí donde hicimos el cambio de variable. Cuando t es igual a x, aquí nos queda x menos x, que es igual a 0, o sea que b va a ser igual a 0, por eso ponemos en el límite inferior ahora un 0. Y cuando t tiende a infinito, aquí nos quedaría infinito menos x, pero x es una constante. Si a infinito le restamos una constante, sigue siendo infinito, así que el límite superior queda como infinito. Por eso los límites quedan así, 0 a infinito. Ahora lo que vamos a hacer es separar esta exponencial. Aquí al hacer la multiplicación nos queda menos sb menos sx, y podemos separar la exponencial como un producto de exponenciales. En una dejamos el menos sb y en otra dejamos el menos sx. Ahora, como esta exponencial únicamente tiene a la variable x, y aquí estamos integrando respecto de b, la variable x es constante, así que esta exponencial la vamos a sacar, y nos queda entonces afuera f de x e a la menos sx, y nos queda aquí la integral de 0 infinito de g de b e a la menos sb, y el diferencial de b y el diferencial de x. Y aquí otra vez aplicamos el teorema de Fubini, que nos permite separar esta integral como un producto de integrales, ya que la función que tenemos aquí afuera únicamente depende de la x, y la que tenemos aquí adentro únicamente depende de la v. O sea, hemos separado las variables, por lo que podemos separar esta integral como un producto de integrales y dejar por un lado la integral que únicamente depende de x, que es esta de aquí, y por otro lado la integral de la función que depende únicamente de v. Y ahora aquí, fíjense que esto es la definición de la transformada de Laplace, solamente que tenemos la x en lugar de la t, y aquí tenemos la v en lugar de la t. La definición de la transformada de Laplace la vuelvo a poner por aquí. Es la integral de 0 a infinito de f de t e a la menos st. Esta integral y esta integral van de 0 a infinito. En esta integral, en lugar de la t, tenemos la x, pero es exactamente lo mismo, porque cuando nosotros hacemos la integral, al sustituir los límites de integración, nos deshacemos de la x y únicamente nos queda la variable s. Y lo mismo ocurre aquí. Al hacer esta integral, al sustituir los límites de integración, la v se quita, se convierte en constantes, y únicamente nos queda la función en términos de s. Así que aquí la variable de integración no es realmente lo importante, sino la estructura que tiene la integral, que es esta estructura de aquí. Aquí es v en lugar de la t, aquí es x en lugar de la t. Pero entonces esta integral es lo mismo que la transformada de Laplace f de t, y esta otra integral es lo mismo que la transformada de g de t. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar, que la transformada de la convolución de dos funciones es el producto de las transformadas. Bueno, hasta aquí únicamente he demostrado el teorema de la convolución, pero no hemos visto todavía ningún ejemplo. En el siguiente video vamos a empezar a calcular algunos ejemplos sencillos de convoluciones, y les dejaré al final algunos ejercicios para que ustedes practiquen un poco. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.